Polo Polo le ha servido al país para lo que sirven las chaquetas en el Pacífico. Para nada. Ay, y es que sale a decir el tal ese Polo Polo, es que es un cínico. ¿Cómo se atreve a decir ese? Porque es que, ¿quién es que le ordena a la Corte La Corte. Suprema de Justicia? Sí, señor. Le ordena que haga un acto público, o por lo menos un pronunciamiento público, donde se excuse con las señoras madres víctimas de los muchachos de los falsos positivos de Soacha, como quiera que ellas hicieron un evento absolutamente respetuoso, altamente simbólico, al interior del Congreso de la República, unas botas bellamente pintadas que representan tantas víctimas, y este miserable cogió y las echó en una bolsa de basura y las botó a la basura y viene a decir cínicamente, porque es cínico, Cínico. que no, que él no sabía que esas boticas eran de esas señoras. Si este pedazo de miserable no sabe, siendo congresista de la República, qué significa ese acto, peor todavía. Ahí está pintado. Claro, mire, Polo Polo le ha servido al país para lo que sirven las chaquetas en el Pacífico. Para nada. Ay, para nada. Ver a una persona como Polo Polo, yo los he denominado que él es un negro con la cabeza colonizada, porque no se dedicó a implementar la ley 70, que es la ley que reglamenta la población afro en este país. Recordemos que en América Latina, el único país que tiene una ley especial que nos entrega el territorio como propio es Colombia. Eso para nosotros fue un hito histórico en la construcción y en la lucha del pueblo negro, en la consolidación de nuestras luchas sociales. Y es ahí donde nace la representación de las dos curules de comunidades negras, y una de estas, de manera asaltante, Miguel Polo Polo, con la ayuda de María Fernanda Cabal y de la derecha de este país, se quedan con una de esas luchas históricas, pero solamente con el fin de ganarse un partido político, porque esa fue la estrategia. María Fernanda Cabal seguramente ya calculaba que la iban a desbancar de su candidatura y dijo: vamos a poner aquí este comodín, que se dedicó a echarle bloqueador a la espalda al Centro Democrático y a lamberle las suelas. Literal. Y para que nos ganemos el partido político, porque en definitiva ellos saben que Polo Polo no representa nada. Polo Polo es un afroconveniente del poder vacío, y estos afroconvenientes lo que hacen es, con nuestras luchas afro, llegar a esos escenarios de poder y revictimizar a nuestra población marginada y olvidada. Y Polo Polo, con ese acto, lo que hizo fue tirar a la caneca de la basura una historia muy triste en el país, que aún en el Pacífico, que aún nuestros propios jóvenes negros también fueron víctimas de los falsos positivos. Aún en el territorio del Pacífico hay madres buscando a sus hijos que no aparecieron. Y en ese sentido, ver cómo este señor, desde ese escenario de poder, que debería ser la voz de aquellos afros que salimos del territorio buscando una oportunidad laboral a estas principales ciudades, y de aquellos afros que estamos en el territorio, sin agua, sin acueducto, sin alcantarillado, sin educación, con pobreza multidimensional alta, Violencia a grupos armados. Violencia a los grupos armados, viendo que esa voz legítima que teníamos ahí está representada en una persona que tira a la basura la memoria de las víctimas, que tira a la basura el dolor tan profundo que marcó ese gobierno que tuvimos, donde se dieron órdenes extrajudiciales para que se asesinaran a jóvenes. Es muy, muy doloroso que esté en representación de nuestras luchas históricas. Es por eso que el país entero debe responder de manera contundente frente a estos hechos. Y lo que sucedió y lo que ha sucedido con los fallos de la justicia nos dejan claro que el país debe avanzar en reformar la justicia, y el poder constituyente debe solicitarlo, porque lo que hizo Polo Polo no debería enmarcarse solamente en una retractación pública o en un documento. Eso debería tener cárcel, porque eso es pisotear el olvido. Oscar, es insultante. Oiga, eso es como limpiarse uno el rabo y con ese papel mostrarlo pidiendo disculpas. Es casi No, igual. Literal. ¿Y usted cómo considera la retractación? O sea, ¿usted cree que sí fue una retractación de Miguel Polo Polo o fue una Otra burla, ¿no? revictimización? Polo Polo se burló de las madres de Soacha, por eso nosotros las hemos respaldado, nosotros hemos estado acompañándolas, porque el dolor de ellas es el dolor de muchas familias en el Pacífico y en el país. Mire, yo recuerdo tanto que cuando yo era un niño en el territorio, Tumaco era un territorio próspero. Nosotros teníamos más de
de 50.000 palmas de aceite, más de 50.000 hectáreas de palma de aceite, que nos permitían a nuestros viejos sacar a sus hijos a educarse. Teníamos una economía circular entre el Ecuador y Tumaco, había prosperidad, pero las decisiones de el expresidente Álvaro Uribe de fumigar nuestro territorio con glifosato mató la palma de aceite. Y ahí quien tomó el control del territorio fue el paramilitarismo, fueron los actores armados, y eso lo que nos trajo fue ruina, nos trajo muerte. Y dentro de esa muerte olvido para esos jóvenes que al no tener una oportunidad laboral buscaban esas oportunidades de los grupos armados o los mataban y los hacían pasar por guerrilleros. Entonces, todo eso es revivir ese dolor tan grande que han padecido no solamente las madres en Soacha, sino muchas madres en este país. Y recuerde usted que la mujer pare la vida y a las mujeres tienen que tratárselas como un vaso frágil, y más por su historia. Entonces, Polo Polo es un afroconveniente del poder vacío y es un negro de la cabeza colonizada que ha servido literalmente para nada en este país, y de manera contundente tenemos que enfrentarlo y tenemos que salirle. Yo lo he buscado porque lo he invitado públicamente a debatir, lo he invitado a darle respuesta a nuestra población afro, a la implementación de la Ley 70, y aquí vamos a seguir en esta lucha porque el pueblo negro no es lo que traduce Polo Polo. Polo Polo es un asaltante de nuestras luchas históricas. No, pero además es una bajeza. Yo le digo honradamente, Julián y Oscar David, yo siento dolor por los papás de ese muchacho, porque son pastores, y ellos, me imagino, quisieron levantar una persona decente, como todos en la vida queremos que nuestros hijos sean decentes. No, incluso el mismo Polo Polo, yo creo que le ha tocado duro, pero se le olvidó todo eso. Pero es que mire, Julián, uno no puede jugar con la dignidad de los demás. Uno no puede jugar con la honra, la memoria de los demás. Esta gente es espantosa. Es que esto es lo que se llama la perramenta. Es uno de los congresistas que más ha faltado a su tarea legislativa en el Congreso, sino el más. Y lo más triste, representa a la población afro y Polo Polo no tiene ni idea de las necesidades sentidas de nuestra gente. Votó en contra de la reforma laboral. ¿Cómo se les coló ese tipo ahí? Mire, lo que pasa es que hay unos vacíos jurídicos en la implementación de la ley. La ley 70 le permitió a la circunscripción afro ser nacional, donde todo el mundo podía votar. Y en ese sentido, lo que él hace es mover un capital político en favor de él, porque querían ganarse el partido político que luego se le quitó. Porque el partido político, pues quien tiene la personería es el Consejo Comunitario que lo avala. El Consejo Comunitario se da cuenta del error tan grande que cometió y le quita. Pero están arrepentidos con eso. En este momento sí están arrepentidos. Pero es el Partido Ecologista, ¿no? Es el Partido Ecologista el de Ali Bantú también. El que nace. Es que el que emprende esta lucha es Ali Bantú Ashanti, un representante digno de la población afro. Ali Bantú es el muchacho que está candidato en el pacto que iba histórico. A ser precandidato. Que iba a ser precandidato claro, lo conocí también en estos días. Muy valioso, además. Valioso. Un gran jurista. Y por él logramos quitarle el partido que querían utilizar para avalarse en estas candidaturas presidenciales. La vida de esta gente es una contradicción. Por ejemplo, miramos posar a Abelardo del Espriella al lado de un pastor cristiano, una persona que dice que va a destripar a un colombiano. Entonces yo digo... Y a bombardear, dicen. Y el cristianismo es más que eso. Por favor. Por ejemplo, yo nací en un hogar cristiano, mi mamá es cristiana, y mi mamá nos enseñó valores, nos enseñó el valor de la vida digna. Y esta gente posar al lado de una persona que le hace apología al terrorismo, al paramilitarismo, eso yo creo que Jesucristo debe estar, mejor dicho, triste en el cielo viendo cómo esta gente se posa al lado de quienes predican la Biblia. Entonces hay una contradicción muy grande frente a este personaje, frente a la vida de Polo Polo, porque Polo Polo, según se sabe, sus padres, el padre, entiendo, murió, la mamá es pastora, la que está vigente. No, está vigente. Entonces yo considero que su vida misma es una contradicción. Polo Polo no sabe dónde queda López de Micay, dónde queda Santa Bárbara de Juan D. ¿Él sabe leer? Pues yo creería que no, porque en sus intervenciones se ve que ni siquiera se toma la tarea de leer, no sabe ni cuántas comunidades afro hay, no sabe que existimos los nar. Ya lo negó, ¿no? O sea, ya dijo, yo ya no soy afro, yo ya no represento eso. Y siendo escogido por la circunscripción especial afro, o sea, yo creo que eso es... Venga, ¿cómo le parece que de manera casual
en los 2-3 últimos días, mucha gente de Tumaco nos está invitando a Tumaco. Porque hemos hablado de Tumaco y nos han invitado, yo les agradezco mucho. Y pensaba una cosa ahora que lo escucho con atención, Oscar David, y es que uno conoce las comunidades negras. ¿Sí está bien? Sí, yo no comunidades quiero, negras, bueno, somos por favor, comunidades con usted vamos a aprender. Negras, raizal sí. o palenqueras. Y uno lo que siente, lo que acabas de decir, allá los papás, señores de 80 años con abdominales, eso ellos no necesitan operaciones de nada, chocolatinas acá, pero del trabajo, de pescar y de la madera. Ahora levantan hijos decentes, con principios, o sea, gente buena, gente maravillosa, gente espectacular, buenos anfitriones, gente humilde, pero no por la pobreza porque viven en el medio de la riqueza. Pobreza porque nos han gobernado unos miserables que tienen a la gente metida y sumida en semejantes condiciones. Pero además, ustedes tienen muy arraigado su cultura, sí, sus principios. Nuestra población, mire, en Tumaco, vamos a hablar de Tumaco porque el Pacífico es mucho más que Tumaco. El Pacífico, por ejemplo, nosotros tenemos unos hermanos vecinos, son 17 municipios. Sí. Santa Bárbara, Discuandeo, La Herreras, tenemos está Guapicauca, o sea, todo donde está el asentamiento de la población negra. Pero yo voy a hablar en especial de Tumaco. Tumaco es un municipio con más de 257.036 habitantes, donde en nuestra población el 30% somos jóvenes. Hay más de 96.000 jóvenes de 18 a 28. Claro, de 18 a 28. Pero mire la particularidad. De esos jóvenes de 18 a 28, todavía el 30% son analfabetas. ¿Por qué? Porque hemos tenido gobiernos lejanos a nuestra realidad. Y solamente le voy a comentar una situación. El Instituto Departamental de Salud ha sacado constantemente informes donde dice el agua que consumen los tumaqueños contiene residuos de heces fecales. Porque desde 1967 salió la primer noticia en el periódico El Tiempo. Tumaco tendrá acueducto y agua potable. Mira. Y en 387 años de existencia no hemos tenido la oportunidad, y ahí es donde yo voy y respaldo al presidente Petro. Tuvo que llegar Petro para que el acueducto de Tumaco se pudiera implementar. Hasta hace 8 días se entregaron adiciones presupuestales para que pudiéramos tener agua potable y en este momento se está construyendo el acueducto de Tumaco. Entonces, nuestra gente, hay una tasa de mortalidad muy alta y usted va y mira por problemas gastrointestinales muchísimo. O sea, nos está matando más el abandono que la misma guerra que nos han hecho creer. Y esos gobiernos, tanto el de Iván Duque como el de Álvaro Uribe, no hicieron nada por nuestro territorio. Y en este momento vamos a tener la sede de la Universidad Nacional que le va a permitir a los jóvenes educarse. Mire, es muy triste ver cómo por cada 10 embarazos 2 es en una menor de 14 años. Y no hemos tenido respuesta de esos gobiernos, sino que tuvo que llegar un gobierno progresista para que alzara su voz, sus ojos hacia incluso Petro hablaba de que aquí la gente dice que no hay racismo, pero uno se da cuenta que las poblaciones más vulnerables son donde habitan las personas afro, ¿no? Claro. Estamos hablando de Tumaco, Buenaventura, el Chocó. Hay un racismo, mire, hay un racismo estructural, un racismo de Estado. Yo siempre he dicho que como se manejan los recursos o como se manejaban los recursos, le hacía daño al país, porque mire, el modelo administrativo de la nación nos muestra un poder central y unos poderes periféricos. Ese poder central ha abarcado todas las riquezas del Estado, porque los recursos se quedan en el centralismo. Hay que empezar a descentralizar y es lo que está haciendo el presidente Petro. Mire, nosotros acá en Bogotá, yo voy a poner un ejemplo, caminamos sobre vías pavimentadas, en el Pacífico y en las zonas más apartadas del país sobre charcos y lodos. ¿Y el presidente qué está haciendo? Llevemos inversión para tener vías terciarias para que los campesinos vivan en dignidad. Por ejemplo, los niños van al colegio en medio de balas, en chalupas. Acá en Bogotá tenemos por lo menos una ruta, por lo menos no tenemos las mismas condiciones. Entonces, este gobierno es el gobierno de la justicia social. Por eso es que seguramente muchos colombianos no sienten que el gobierno en estas ciudades está haciendo inversiones porque la plata se le está entregando a los más desfavorecidos. Y es nuestra población, no solo la afro, sino esas que están en La Guajira, esas personas que están en todo el país. Por eso yo considero, queridos compañeros de la mesa, que en Colombia tenemos que hacerle una gavilla a personajes como Polo Polo.
porque recuerde usted que la curul afro no solamente la votan los afros, la votan todos los colombianos, y esos colombianos que hemos sentido vulnerado derechos y hemos sentido ese rechazo hacia, Venga, hacia ese liderazgo, ¿eso está bien? no está bien, pero en este momento es lo que tenemos y es la manera de lograr arrebatarle la curul a Polo Polo. O sea que, por ejemplo, si una comunidad blanca, influyente, o sea, les puede ganar, como pasó Puede con Polo quedarse, Polo. y es lo que ha sucedido. Con Polo Polo. Porque mire, las curules afro nunca han estado al servicio, solamente la tuvimos de manera digna cuando Zulia Mena, que es una persona afro, que fue alcaldesa, creo, de Quibdó, estuvo en ese espacio. De ahí en adelante, la curul afro ha estado prostituida por poderes económicos, precisamente porque dejaron ese vacío, pero los cambios hay que hacerlos desde adentro. Y yo creo que los próximos representantes de las comunidades negras, que son 2, deben empezar a legislar para que se dé un censo de nuestra población y que nos permitan solo a nosotros. ¿Esos 2 se eligen de la misma manera que eligieron a Polo Polo? De la misma manera. Y se eligen 2. Son 2 circunscripciones nacionales. ¿Y van abiertas? Son abiertas. ¿O están? ¿Sí? Depende cómo se inscriban. Usted Ya. tiene la oportunidad de inscribir, pero quien te da el aval no es un partido, sino un consejo Sí, comunitario. sí, sí. Entonces usted tiene la posibilidad de inscribirla o lista abierta o lista cerrada. Por eso digo que hoy en día tenemos que hacerle una gavilla, porque necesitamos llegar al Congreso a modificar eso. Pero son precisamente. como 2 ligas aparte. Mire, en este momento hay quienes están armando supuestamente listas para llevarse las 2 curules, Sí. y hay grandes poderes económicos detrás de eso lo he escuchado. Por ejemplo, el Clan Char, está el mismo Polo Polo diciendo que va a volver a lanzarse por la curul afro, pese a que no lo puede hacer. Está muy demandado, ¿no? No, y él no lo puede hacer, ¿por qué? Porque él queda elegido representante, nace el partido político, por ende él incurre en doble militancia. Él tendría que ser avalado por el mismo partido político, pero sabe que no lo puede que hacer lo odian y ahí. no lo van a avalar, pero él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él dirá, de aquí a que me demanden duro 6 meses generando polémica, generándole daño al país, y es lo que no podemos permitir los Y colombianos. además porque no ha entrado en las listas del Centro Democrático, que era su plan original, como decía Oscar. O sea, su plan era mostrarse con esa circunscripción afro, pero llegar al Centro Democrático en la lista que, por ejemplo, hoy está en número 25, Álvaro Uribe Vélez. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?